Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo voy a hacer la review canción a canción del nuevo disco de Demi Lovato, su octavo disco, Holy. Es que si digo esa palabra me censuran el vídeo, entonces Holy F. Que en este disco vuelve al rock. Como sabéis, Demi Lovato saltó a la fama con la película Can. Rock. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Y sus dos primeros discos, Don't Forget y Here We Go Again, eran discos de pop rock. Somewhere we went wrong. So how did you get here under my skin? Swore that I'd never let you back in. Después se fue al pop, al soul, un montón de géneros y ahora por fin ha vuelto a sus orígenes y ha vuelto al rock. Y si conocéis su voz es perfecta para las canciones de rock porque tiene un rango vocal increíble y un registro de cabeza brutal. Así que voy a ir dando mi opinión canción a canción por el orden, por el tracklist del disco. Comenzamos. La primera canción es Freak con Yungblud. Freak es una canción rock gótica. Como sabéis, las canciones rock góticas se caracterizan por tener una letra y melodía oscura, dramática, melancólica, morbosa, romántica, pero con un toque de oscuridad. Y en general que tengan una atmósfera como melancólica o siniestra. En el caso de esta canción es una letra provocadora que se puede comprobar, por ejemplo, en versos que dice: toma un bocado solo para verme sangrar, o vine por el trauma y me quedé por el drama. Para mí es una canción que empieza con estilo rock gótico, pero que el estribillo es más pop punk. De hecho, al principio de la canción me ha recordado a canciones de Evanescence. Considero que tiene un estribillo muy cañero, muy radiable y muy pegadizo. Y me da pena que a día de hoy todavía las radios no pongan canciones rock o canciones punk, porque realmente creo que esta canción podría ser muy radiable y sobre todo que podría ser un hit. Quizás ahora que Måneskin, el grupo que ganó Eurovisión en el año 2021, que hace música glam rock, lo está petando a nivel general, pueda abrir puertas otra vez a que vuelva a sonar el rock y sea mainstream. Mi opinión de la canción, creo que es un comienzo brutal del disco, me parece una de las mejores canciones de toda la discografía de Demi Lovato y, como he dicho, me parece que es una canción muy comercial a pesar de ser rock gótico y pop punk y muy radiable y que me encantaría que fuera single porque de verdad creo que podría ser un hit. Segunda canción del disco y primer single, Skin of My Teeth, por los pelos. Esta canción es una mezcla de pop punk y rock alternativo. La música punk, el punk rock, se caracteriza por tener una melodía o un sonido agresivo y también porque tiene mucha distorsión en las guitarras. ¿Por qué os cuento esto? Porque tú cuando escuchas esta canción realmente te llega esa agresividad de cómo está cantando Demi Lovato y esa agresividad que le han dado a las guitarras y esa caña que tiene la canción. Y todo eso es para reflejar lo que quiere transmitir esta canción y lo que dice la letra. Porque esta canción, Skin of My Teeth, lo que dice la letra es que ella está viva por los pelos. Y a priori puede parecer una canción más de Demi Lovato hablando sobre sus adicciones y cómo las está intentando superar, pero en verdad es mucho más que eso, porque yo interpreto la letra como una crítica social a ese hándicap que tienen todas las personas que han sido drogadictas, que no se quitan esa imagen. Por eso en la letra dice frases como: podríais mostrar un poco de piedad en mí, o preguntarme el por qué no lo hacen más sencillo, además de que deja claro que la drogadicción es una enfermedad. Y por eso al final de la canción sube una octava, que eso para todos los fans que nos gusta la voz de Demi Lovato es una maravilla por el vozarrón que saca, pero para mí esa subida de octava lo que quiere reflejar con su voz es la desesperación, esa lucha que está intentando salir adelante. Y también esa desesperación de que se siente muy juzgada, ya sea por el público o por la prensa. Por eso también dice una frase de: no necesito que lleves la cuenta porque es mi guerra. Y en general por eso creo que esta canción tiene ese sonido punk y rock alternativo, para tener un sonido más agresivo que muestre esa lucha y esa desesperación que es salir adelante pues de una drogadicción. Mi opinión de la canción es que es un temazo, también bastante pegadizo y bastante comercial y radiable, pero que no ha tenido nada de éxito, no ha triunfado la canción, algo que me esperaba por el género que es. Si las radios no le dan apoyo y por lo tanto no le dan promoción, la única forma de promocionar que le queda de mí es hacer actuaciones masivas en televisión para hacer estas canciones
conocidas. Y estoy seguro que de esa forma las actuaciones serían virales por el gran talento que tiene Demi Lovato y porque la canción es buena, y si gracias a eso las canciones se hacen conocidas, las radios empezarían a promocionarla. Y otra reflexión que hago yo es que creo que es de lo que habla esta canción, del hándicap que tienen estas personas que han sido drogadictas o que han tenido alguna adicción, que parece que se les marca y que no pueden reinsertarse bien y conseguir un trabajo. Y creo que a Demi Lovato ya no se la toma en serio por el hecho de hacer pública pues estos problemas que ha tenido, pues su sobredosis, los problemas de alcohol, etcétera, y que ya no se la tiene en tanta consideración como antes, y por lo tanto por eso ya no la apoyan tanto las radios y en general el público general. Entonces como que Demi Lovato tiene que volver a ganarse ese respeto, y haciendo actuaciones en televisión es la forma en que se lo va a volver a ganar. Es la reflexión, según los comentarios que yo veo, del por qué esta canción no ha triunfado y no ha tenido tanto apoyo de radio siendo tan buena. Y que al final que sea rock no me vale, porque el ejemplo lo tenemos en Måneskin, que también está siendo radiado y es rock, y al final Demi Lovato es una artista ya consagrada y de nombre, entonces no tendrían ningún problema en poner canciones de ella aunque sean de rock y no sea pop. Ya lo hicieron con Miley. Tercera canción del disco y segundo single, Substance. Es otra canción pop punk, al igual que el primer single Skin of My Teeth, pero en esta ocasión esta canción me parece mucho más comercial. Por eso en cifras, en YouTube por ejemplo, le ha ido mejor que al primer single. Y además, en general, en la crítica, este segundo single ha sido mejor recibido que el primero. Y creo que es por eso, porque tiene un toque más comercial y no es tan rock como el primer single. En mi opinión, es otra canción buenísima, aunque yo prefiero más el primer single a este, y que también destaca el final, donde Demi vuelve a subir el tono, hace alarde de esa voz de cabeza, ese registro de cabeza tan increíble que tiene, y al final me parece espectacular, sobre todo en directo. Pero en mi opinión, creo que como segundo single podrían haber elegido otra canción, porque ahora que he escuchado el disco creo que tiene canciones más radiables y mejores, en mi opinión, que podían haber sido un mejor segundo single, porque al final creo que esta canción va a quedar eclipsada por 29, que va a ser el tercer single y todos lo sabemos, y al final va a pasar desapercibida. Entonces creo que otra canción hubiera estado mejor. La letra de esta canción critica a la sociedad que está enganchada. Entonces lo de sustancia no se refiere solo pues a drogas o alcohol, sino se refiere en general a cualquier adicción, como por ejemplo los teléfonos. Entonces critica que la sociedad estamos enganchados a esa sustancia, y sustancia lo dice de forma general, ya sea adictos al teléfono, a tener que beber siempre que sales, etc. Cuarta canción, Eat Me, que en este caso es una colaboración con Royal and the Serpent. Este tema claramente es un hard rock, es decir, un rock duro, y realmente te das cuenta por la agresividad de las guitarras, por la distorsión que hay y en general la agresividad en toda la canción. Y Demi ha empleado muy bien esa agresividad característica del rock duro para tratar el tema de esta canción y cantarlo con esa rabia, porque esta letra es una crítica a las apariencias que tiene que llevar un personaje público, que se tiene que comportar de X forma para gustar a todo el mundo, no hablar sobre ciertos temas para que entonces no caiga mal, etc. La canción empieza con un sonido, digamos, un poco siniestro o de miedo, con mucha distorsión, y en el estribillo la canción rompe con una agresividad tremenda, sobre todo vocal. Y esa agresividad es para decir frases como: tendrás que comerme tal y como soy, conozco el papel que he interpretado antes, conozco a la chica que adorabas, ahora está muerta. Viendo esta letra podéis entender la agresividad con la que canta esta canción, y en general porque es una canción de rock duro. Pero además, para mí, esa agresividad lo que quiere expresar es la liberación, porque ella ya no va a interpretar ningún personaje, ya no va a ser lo que le digan, sino la artista que ella quiere ser y comportarse tal y como es. Y de momento solo llevo 4 canciones, pero el disco va muy bien, que quizás es muy probable que Demi pueda conseguir una nominación al mejor disco rock en los Grammys este año. La quinta canción del disco es la que da título al disco, Holy. Y sigue en la misma línea de rock, pero de una forma más suave. Y fíjate que me parece bastante curioso, porque si os fijáis en la letra de esta canción, es una letra seductora y provocadora. Sin embargo, tanto la melodía como la canción es más suave y no tan agresiva. Entonces, no me pega lo provocadora que es la letra con la melodía y en general
el instrumental y el sonido que le han dado a la canción. Me parece que es demasiado suave para lo provocadora que es la letra, porque dice cosas como déjame liberarte de su prisión, ella es una novata, puedo guiarte, puedo enseñarte, cariño, esto es solo un adelanto porque mi cuerpo es la comunión, toma bocado de lo que estoy haciendo. Y también dice cosas como soy un ángel, soy un demonio, depende de lo que quieras, soy de lo que están hechos tus sueños, y al final toda esa provocación y esa seducción que hay en la letra yo no lo percibo en el sonido ni en la melodía. Entonces esta canción me gusta la letra provocadora, pero realmente no me parece que hayan acertado con el sonido. Vamos con la canción del disco 29, porque 29 no solo es el hit del disco, es decir, es la canción que más probabilidades tiene de triunfar de todo el disco, sino que además para mí es la canción de este disco. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque es la más comercial y la más radiable de todas. Lo segundo, porque la melodía de la canción tiene algo especial, algo que transmite muchísimo. Ese estribillo se te queda clavado en la cabeza, pero es que además Demi, en la versión en estudio, transmite muchísimo dolor al cantarla y es muy complicado que con una versión de estudio un cantante pueda transmitir. Es lo lógico, por eso están horas en un estudio de grabación grabando para que la canción quede lo más perfecta posible, pero que una canción os transmita tanto en la versión en estudio es muy complicado. Normalmente cuando más transmite un cantante es en directo. Creo que tanto el productor como Demi Lovato en esta canción han hecho un gran trabajo que incluso puedo llegar a pensar que podría estar nominada al Grammy a la grabación del año o Record of the Year. Para ese premio no se tienen en cuenta las ventas, pero es cierto que en los últimos años los Grammys solo han nominado a canciones que le han ido bien comercialmente hablando. Por eso espero que esta canción realmente sea un hit, porque le veo con muchas posibilidades de ser nominada a Record of the Year. También a la canción del año por la letra, que es otro de los motivos porque es la canción del disco. La letra habla sobre una persona que cuando tenía 17 años salía con una persona de 29 años y que ahora que la persona 17 tiene 29 años piensa que nunca se le pasaría por la cabeza salir con una persona de 17. ¿Y cuál es el morbo de la canción? Pues que Demi Lovato cuando tenía 17 años salía con el actor Wilder Valderrama de 29 años. Ya en su momento se creó mucha polémica por esa relación y por esa diferencia de edad, entonces muchísima gente ha ido a escuchar esta canción para ver qué dice la letra. Entonces esa es otra de las razones por las que hace que pueda ser un hit. Más que la melodía está muy bien hecha, es muy pegadiza, se te queda en la cabeza y sientes el dolor y transmite la historia, le hace un conjunto a la canción que me parece perfecta y la convierte en la canción del disco. Entonces, volviendo a la letra de esta canción. Demi Lovato en muchas entrevistas durante esa época decía que ella se solía fijar en chicos mayores que ella porque los chicos de su edad son más inmaduros. Pero lo que habla la letra es que ahora que tiene 29 años, a ella no se le pasaría por la cabeza salir con alguien de 17, pues porque es una persona totalmente inmadura. Entonces que quizás que una persona tan mayor salga con alguien tan joven es una fantasía y no tiene nada que ver con que esa persona adolescente quizás era más madura para su edad y que podría ser una fantasía. Y esa es la reflexión que hace Demi Lovato en esta canción. Ese mensaje que tiene hacia las chicas jóvenes, más como he dicho, la melodía, lo bien grabada que está la canción, creo que le hace un caramelo y que realmente podría, luego ya otra cosa es que lo consiga, estar nominada a Canción del Año y a Récord del Año a los Grammys. Por lo menos a Mejor Canción Rock creo que puede conseguirlo. Así que necesito que sea oficialmente single ya, que se haga un videoclip ya y que su discográfica lo promocione todo lo que pueda y espero que las radios sean inteligentes y la promocionen porque esta canción puede ser un éxito y además es que me parece una gran canción. Lo tiene todo. Séptima canción, Happy Ending. Esta canción tiene un estilo grunge, pero sobre todo un estilo pop rock que me ha recordado a las canciones de los 90 y de los 2000, pero también tiene un toque de soul. ¿Por qué tiene ese toque de soul? Por la letra de la canción. Esta canción habla de la dificultad que tiene en salir adelante cuando tú tienes una adicción o digamos un hábito que te está perjudicando y haciendo daño. Entonces habla de ese camino y el vacío que sientes al dejar ese mal hábito que tenías o esa adicción y tener que volver a empezar de cero y cambiar tu rutina, tu vida en general, cambiarlo
todo, enderezarla y irte al buen camino, por así decirlo. Entonces, de ese empezar de cero. Por eso el estribillo dice: voy a morir tratando de encontrar mi final feliz. Pero lo que me ha gustado de esta canción es que, aunque pueda parecer dramática esa frase de voy a morir intentando encontrar mi final feliz, es que el sonido que le han dado a la canción y la melodía es positivo, es esperanzador, y por eso el final tiene un toque gospel, un coro gospel, porque quiere dar esperanza. Y justo la última palabra que dice al final, Demi la entona con un tono de felicidad. O sea, a pesar de la letra, le han dado un sonido esperanzador y de felicidad. Entonces me gustaría que fuera single simplemente para que pudiera hacer un videoclip feliz, con un final feliz, con un toque esperanzador, y así quitarse un poco la imagen de esos videoclips tristes que eran como Dancing with the Devil o Skin of My Teeth. Octava canción, Heaven, Cielo. Para entender esta canción hay que saber en qué está basada. Esta canción está basada en la cita de la Biblia de Mateo 5:30. Le dice: si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Es mejor perder una parte de tu cuerpo que perderlo todo en el infierno. Básicamente lo que dice esta cita es que la masturbación es un pecado. Por lo tanto, esta canción está basada en esa cita bíblica que dice Demi Lovato, que la escuchó cuando era pequeña y que le dejó muy marcada. Esta canción es una canción rock gótico otra vez y también con algo de glam rock. Y me gusta mucho ese sonido provocador que tienen las estrofas, porque realmente el sonido que le han dado te transporta a algo prohibido. Sientes que está cantando o hablando de algo que está prohibido, que es un pecado. Pero sin embargo no me gusta cómo han hecho el estribillo, porque todo ese sonido prohibido que me transmite las estrofas, el estribillo no me lo transmite. Entonces, para mí en el estribillo pierde un poco la canción. Y la letra dice: si el placer está mal, échame como si fuera un pecador, o mi mano derecha me tiene cantando alabanzas. Crucificado de por vida por la vida que estoy viviendo, oh Dios mío, perdóname, iré al infierno, pero se siente como el cielo. Y luego en la canción tiene mucha presencia la parte de cut it off, que es córtala, que repite el córtala, 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 haciendo referencia a esa cita. Entonces, como digo, es que para mí el estribillo pierde esa parte de provocación. Entonces la canción a mí no me ha terminado de gustar por eso. Novena canción del disco, City of Angels, que es una canción que habla de la ciudad de Los Ángeles. Es la canción más pop y más pop rock del disco. De hecho, me recuerda a canciones de sus primeros discos, Don't Forget y Here We Go Again. Esta canción tiene un sonido juvenil tremendo porque la canción habla sobre la ciudad de Los Ángeles y menciona lugares emblemáticos de esa ciudad como Beverly Hills, Splash Mountains, Viper Run, etc. Entonces es lógico que exprese tanto ese sonido juvenil y que al final cuando escuchas la canción te imaginas diversión, te imaginas recorriendo la ciudad de Los Ángeles en un coche y al final las típicas escenas de las películas de los 90 que aparecían los actores recorriéndose la ciudad, haciéndose fotos, etc. Es tan comercial y tan radiable que me da miedo que pueda ser single esta canción. Y digo que me da miedo porque considero que hay canciones mejores en este disco y que preferiría antes para ser single que esta canción. Y destaco la nota final que hace en esta canción, que me muero de ganas de escucharla en directo. Canción número 10, Bones. Esta canción habla de cuando a ti alguien te gusta mucho físicamente hablando, que una persona te pone mucho, cuando hay un atractivo físico muy fuerte. ¿Qué me pasa con esta canción? Pues que las estrofas sí que siento ese sonido sexy, provocador, que va creciendo poco a poco y me va metiendo en la historia, pero sin embargo, en el estribillo, entiendo que esas guitarras en el estribillo lo que quieren reflejar es el sexo, la consumación, evidentemente, pero considero que no son lo suficientemente cañeras y me cambian un poco del ritmo al que me llevaban las estrofas, porque me estaban llevando a un sonido, a una historia, a una provocación, y sin embargo esas guitarras eléctricas creo que no son lo suficientemente cañeras como para seguir el hilo que me estaba llevando a mí el sonido de la canción. Entonces, ese es el problema que tengo yo con esta canción, que me pasa lo mismo que con Heaven, que creo que en el estribillo la canción pierde un poco. Canción número 11, Wasted. Es otra canción que habla de la superación de su adicción, pero al igual que en Happy Ending le han dado un sonido de felicidad, esperanzador, de liberación. Esta canción definitivamente es un
Grower. ¿Qué significa eso? Que es una canción que mejora muchísimo con las escuchas y también, sobre todo, que es una canción que va creciendo desde que empieza hasta que acaba. Porque esta canción comienza con Demi cantando en un tono muy grave, de hecho tan grave que yo llegué a pensar que no era ella, que luego al ver la letra entiendes el por qué canta tan grave, porque como os digo es otra canción que habla de superación, de liberación, entonces por eso empieza con un tono más oscuro y a medida que va pasando la canción, justo en el primer estribillo, sube el tono pero de tal forma que es impresionante. Esta canción en directo tiene que ser una pasada por cómo se va a lucir vocalmente. Y a partir de ese primer estribillo, ya el instrumental y su voz va creciendo, va creciendo, va creciendo. En general, el estilo es un pop rock de estilo de los 2000, entonces es una canción también muy radiable, pero fíjate que yo no la sacaría como single porque considero que Happy Ending y otras canciones que vienen más adelante son mejores, pero sí que espero que la meta en su tour y que la cante en directo porque me parece una pasada de canciones y sobre todo que mejora mucho con las escuchas. Canción número 12, Come Together. Es otra canción de estilo pop rock de los 2000 y que además predomina un sonido juvenil y que cuando escuchas esta canción notas que está contando una historia. Pero también lo que destaca en esta canción es su voz, las vocals que hace, porque es una canción de estructura creciente, porque a medida que va avanzando la canción va creciendo la música, pero también su voz. Por eso después del primer estribillo y cómo alarga esa nota, entonces ya te das cuenta que a medida que va a avanzar la canción va a ir subiendo su voz y van a venir notas más altas, entonces estás esperando esa nota alta que va a venir y llega y es genial y no decepción. Como he dicho, tiene un sonido muy juvenil. ¿Por qué? Porque es una canción de amor adolescente. Y para mí, esas notas largas que mantiene durante mucho tiempo a lo largo de la canción, lo que van expresando es esa libertad, esa pasión que le da ese amor. Es una canción tan juvenil que fíjate que yo la podría ver como single, incluso la sacaría como single el año que viene de cara al verano para explotar ese sonido juvenil, ese sonido de amor adolescente y hacer un videoclip así y quizás podría funcionar. Y llegamos con la que es para mí la mejor canción del disco, la canción número 13, Dead Friends. Esta canción es un homenaje para los amigos de Demi que ya no están. ¿Qué significa esto? Os voy a leer una parte de la letra de la canción. Bailé con el diablo, que es una referencia a su sobredosis. Pasé por el infierno, una referencia a cuando estuvo en coma. Y continúa diciendo, no sé por qué soy diferente, yo salí adelante y ellos no, y no se siente bien. Entonces, esta canción hace referencia a los amigos que ha perdido Demi durante todos estos años, pero yo creo que esta letra, que me parece bastante buena, se podría convertir sobre todo un himno para las personas que ya no están aquí y sobre todo también como un himno para celebrar la vida y quizás como un himno para la amistad que es eterna a pesar de que esas personas ya no están, porque le han dado un sonido a esta canción de felicidad, de celebración, de buen rollo, a pesar de que la letra, si la leéis entera, es un poco triste porque habla de eso, de la pérdida de esos amigos. Pero creo que han hecho un gran trabajo con esta canción que al final tú al escucharla lo que interpretas es que es como un himno a la amistad. Creo que si la sacan como single podría optar a premios como a Mejor Canción del Año en los Grammys o en los American Music Awards, etc., en cualquier premio. Creo que tienen una gran canción aquí, no me gustaría que se quedase en el tintero o en el olvido, me gustaría que la sacasen como single y además, como repito, creo que tiene un gran potencial de llevarse premios porque está muy bien hecha. En este disco, Demi Lovato está derrochando personalidad, cosa que en otros discos de Demi no se percibía, porque Demi Lovato tiene una voz increíble que puede cantar cualquier género musical, por eso ha estado pasando por muchos géneros durante toda su carrera, pero siempre notabas que algo faltaba, y ahora realmente se nota que ha encontrado su personalidad artística, o sea, que es ella, 100%. Número 14, Help Me, colaboración con Dead Sara. Esta canción es una canción rockera, cañera, de manual. Esta canción la vamos a disfrutar sus fans en conciertos que flipa porque saca
su rollazo, saca su vozarrón, su garra y, por favor, espero que esté en el tour esta canción, que la cante muchísimo en directo porque va a ser, digamos, una de las canciones del tour, porque hay garra, hay vozarrón, hay derroche de presencia, ya me lo imagino cantando esta canción, y ya os digo que con esta canción Demi va a hacer numerazos en sus conciertos. Canción número 15, Fit. En todos los discos de Demi Lovato hay una balada o varias donde ella luce su voz y se convierte en una fan favorite. Esta es esa canción, no es una balada del todo, yo la califico como una rock power ballad, pero no es balada del todo porque tiene mucha presencia rockera. Es una canción que habla sobre la autorrealización y la determinación, es decir, de seguir esa determinación en que tienes que seguir en ese camino que va bien para ti. Por eso la letra dice: tengo dos lobos dentro de mí, yo decido a quién alimentar, como refiriéndose a tengo un lobo bueno, un lobo malo, yo decido qué camino tomo. Entonces, como he dicho, esta es la canción donde Demi Lovato luce su voz. Quizás para mí no está al nivel como Warrior o Stone Cold, pero realmente se nota la madurez de su voz y cómo ha mejorado vocalmente. Entonces no creo que se vaya a convertir en un clásico como quizás es Stone Cold, Warrior, etc. Pero sí que la vamos a disfrutar cuando cante en directo, ya os digo yo que sí. Forever for Me, que es la última canción del disco. Cierra el disco con una canción pop rock de los 2000, estilo de la música de esa época, y de hecho a mí me recuerda canciones del disco Breakaway de Kelly Clarkson. Sabréis que Kelly Clarkson es una de las cantantes preferidas de Demi y una de sus influencias, entonces quizás en esta canción estaba inspirada en el sonido de alguna de las canciones de Kelly Clarkson o no. También tiene un poco de sonido country, Demi es de Texas, quizás también está inspirada pues en canciones, una mezcla de country y de Kelly Clarkson, no lo sé, pero en general esta canción hace un agudo con voz de cabeza al final de la canción, una escala que es una pasada y realmente quiero escucharlo en directo, pero es tan complicado que no sé si realmente lo va a hacer en los directos o no, pero es lo que más me interesa de esta canción, por lo tanto, otra canción más que me muero de ganas por ver en directo para disfrutar de su voz. Entonces, una vez que he escuchado todo el disco y os he dado mi opinión canción por canción, ¿qué opino del disco? Evidentemente es el mejor disco de la carrera de Demi Lovato con diferencia. Es el primer disco donde percibo su personalidad artística, que eso es algo que siempre me ha faltado en todos sus discos, porque siempre ha mezclado muchos géneros musicales. Ella puede cantar absolutamente todo, porque tiene una voz versátil y un rango vocal muy amplio, pero es la primera vez que siento esa personalidad artística. Pero es que además de las 16 canciones del disco, para mí 11 canciones de ellas son buenas. 11 de 16. Y os puedo asegurar que normalmente tú escuchas un álbum y a lo mejor a ti te gustan 5 o 6 canciones, pero buenas son 2 o 3. Creo que es el primer álbum de Demi Lovato que siento que puede ganar algún Grammy. Porque con sus álbumes anteriores, las posibilidades que Demi tenía de ganar un Grammy era en la categoría de Vocal Performance, es decir, gracias a su voz, ya sea por una canción o por el disco en general, que solo le han nominado en esa categoría al disco de Confident, cosa que no entiendo porque con el disco de Demi, de Tell Me You Love Me, Unbroken podía haber estado nominada también. Y con sus canciones, también es cierto que con alguna, Confident, Stone Cold, podía haber estado nominada en esa categoría, pero nunca la han nominado. Pero esta es la primera vez que siento que el disco, en este caso como es un disco rock, puede estar nominado al mejor disco rock. ¿Que esté nominado al disco del año? Lo dudo bastante, pero al mejor disco rock del año sí que creo que puede estar nominada, al igual que quizás 29 u otros singles, si es que sacan más singles este año, puede estar nominada también a mejor canción rock. Ya os he dicho que yo veo en varias canciones potencial para estar nominada a canción del año o Record of the Year, pero eso ya es muchísimo más complicado, así que realmente con que consiga estar nominada en la categoría de rock es suficiente. ¿Cuál es para mí el orden de los mejores discos de Demi Lovato? Pues en primer lugar, este disco con diferencia. En segundo, Unbroken. En tercero, Confident. Y en cuarto lugar, estoy entre Tell Me You Love Me y Demi. En cuanto a cuáles son las mejores canciones de este disco, para mí es muy complicado porque, como os he dicho, salvo
Heaven, City of Angels y Bones, salvo esas canciones, el resto de canciones me parecen buenísimas y canciones que rozan el sobresaliento, que son de sobresaliente. Entonces, ordenarlas me cuesta un poco, pero os diría que para mí la mejor canción, ya lo he dicho, Dead Friends, la segunda, 29, la tercera, Come Together y la cuarta, Freak. A partir de ahí me cuesta mucho colocarlas porque realmente todas me parecen buenísimas. Es que es un disco redondo, así que por lo menos nominaciones al Grammy en categoría de rock va a tener. Y ya está, hasta aquí mi review del disco de Demi Lovato. Decidme en comentarios cuál es vuestra canción favorita y si pensáis lo mismo que yo y nos vemos en el siguiente vídeo.